Muy bien, buenas noches con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Literatura, Trilce de César Vallejo y las vanguardias latinoamericanas, que se llevará a cabo del 4 al 8 de julio del 2022. En esta primera, en este primer día, en esta primera fecha, nos acompañan Marco Martos Carrera y Alessandra Tenorio Carranza. Vamos a iniciar en esta oportunidad con la presentación a cargo del doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Antes de iniciar y de pedirles que pueda las palabras de el doctor Marco Martos, les voy a pedir por favor a los asistentes que nos acompañan aquí en la sala de Zoom que puedan mantener sus micrófonos y sus cámaras apagados para evitar algún percance. Vamos a cederle la palabra ahora con a la presentación del doctor Marco. Saludos amigos, mi nombre es Marco Martos, soy presidente de la Academia Peruana de la Lengua y con estas palabras quiero dar inicio a la semana dedicada al libro Trilce de César Vallejo, que en este año se cumplen 100 años de su primera edición. Es un homenaje a nuestro más afamado poeta y va a contar con la intervención de 10 personas entre el día lunes y el día viernes de esta semana. Les damos a todos la bienvenida y así como a nuestros expositores. Me toca pues saludarlos a todos y agradecer a los expositores y a los miembros de la academia. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Vamos a enviar el formulario de asistencia en breve, por favor. Y antes de continuar, les pedimos a los asistentes que mantengan sus cámaras apagados por favor, para que no haya problemas al momento de realizar la transmisión. Bien, bienvenidos también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua. Vamos a continuar en esta oportunidad, en esta primera fecha de la Semana de la Literatura Trilce de César Vallejo y las vanguardias latinoamericanas, con la primera conferencia de esta noche, la cual estará a cargo del doctor Marco Martos, quien disertará sobre Huidobro y Vallejo, el tuétano de la vanguardia. Marco Martos Carrera es poeta, ha obtenido el Premio Nacional de Poesía del Perú, ha publicado 29 libros de poesía, entre ellos Poesía Junta, Poemas Completos, de 1965 al 2012, y Castillos en el Aire, Poesía del 2013 al 2019. Libros y poemas suyos han sido traducidos al alemán, chino, holandés, húngaro, griego, francés, italiano, portugués. Un poema suyo, El Perú, ha sido traducido a 40 lenguas originarias del Perú. Ha participado en festivales de poesía y ferias del libro en Villahermosa, México, Granada, Nicaragua, San Salvador, El Salvador, Rosario, en Argentina, Medellín, Colombia, Bogotá, Colombia, Santo Domingo, República Dominicana y Antofagasta, Chile. A continuación vamos a presentar la participación del doctor Marco Martos, y antes les recuerdo que el enlace de asistencia se enviará por el chat, así que les pedimos un poco de paciencia, por favor. Lo vamos a enviar mientras siguen ingresando todos los participantes. A continuación, les cedemos al doctor Marco Martos Carrera. Por segunda vez, saludos a todos los interesados en la poesía de Vallejo que acuden a esta semana dedicada a su libro Trilce, en la que 10 poetas o críticos van a hacer comentarios a la obra de Vallejo y al momento histórico en que se produce. Y ese es precisamente el tema que yo trato aquí. Podría ser mucho más amplio, pero me voy a limitar a hablar de dos poetas, a Huidobro y Vallejo,
y mi ponencia se titula Huidobro Vallejo, el tuétano de la vanguardia. Ambos son poetas claves de la poesía latinoamericana y lo que voy a decir alude a algunos de sus textos más significativos en esos instantes aurorales, a principios del siglo XX. Se trata de poemas que escapan a la vertiente modernista, cultivada en las décadas iniciales del siglo XX, y que, si ahora se leen con entusiasmo, es porque no se centran en el uso del espacio o la prescindencia de los títulos, o los dibujos a la manera de Apollinaire. Se trata de una nueva actitud en poesía que se quedaría para siempre. Es esta: el centro de la lírica es el poema. Lo que ocurre en esos límites de palabras es un universo diferente. La poesía no expresa directamente a los referentes a los que aluda, crea una realidad paralela, completa en sí misma, un nuevo objeto de la realidad. Aristóteles había dicho que el arte es imitación de la naturaleza. Lo que va a ocurrir a partir de Huidobro y a partir de Vallejo es que el arte crea una segunda naturaleza, basada en la primera, pero diferente. En 1916, con 23 años de edad, llevando un manojo de solo 9 poemas en Buenos Aires, Vicente Huidobro se presentó como el padre de un nuevo movimiento, el creacionismo. Entre los incrédulos asistentes estaba Leopoldo Lugones, que no se había desligado del modernismo, y José Ingenieros, aclamado como el maestro de la juventud. Huidobro tuvo siempre una idea muy alta de sí mismo y creía, sin duda, en su originalidad. Dejaba atrás sus alemas a Darío y en 2 de los poemas mostraba su calidad excepcional. Los 7, que no se sabían desprender de la quincallería verbal en esos momentos, han quedado casi en el olvido. Pero esos 2 poemas que llegan hasta nosotros, frescos, incólumes, son fundadores de una nueva estética. El primero de esos poemas, lo tenemos en este momento al frente, y se llama Arte Poética. El verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa nuevos mundos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacerla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Y el segundo poema dice así: mi espejo corriente por las noches se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Mi espejo más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Es un estanque verde en la muralla y en medio duerme tu desnudez anclada. Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos, mis ensueños se alejan como barcos. De pie en la popa, siempre me veréis cantando. Una rosa secreta se hincha en mi pecho y un ruiseñor ebrio en mi dedo. Iremos un poco más de cerca cada uno de estos textos. En el primer poema, que es el portaestandarte de la poesía nueva de Huidobro, nos dice algo muy claro. El verso sea como una llave que abra 1000 puertas. El verso abre una puerta y otra puerta, la puerta de lo desconocido. Y la parte más importante del poema, no tenemos tiempo de analizar línea por línea, dice que el músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. Todo esto es muy fácil de comprender, pero la potencia del poema está en los últimos versos. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema.
Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Esta, estas frases, estos versos, justamente atacan tanto a Aristóteles, diría yo, como a Platón, que decía que el concepto de rosa estaba en el mundo de las ideas y en el mundo de las cosas estaban las rosas. Pero lo que está diciendo Vicente Huidobro es que con palabras el poeta crea nuevas rosas, nuevos mundos paralelos. ¡Qué paradoja! La ciencia contemporánea sostiene que es posible que haya mundos paralelos al nuestro, hasta 3 o 4. El mismo Einstein fue quien lo dijo. Añadiendo objetos a la realidad, creando rosas con palabras, el poeta es el mago del universo, o el antimago, como a veces se decía, el mago diferente, como se decía el propio Huidobro. En ese mismo manojo de poemas estaba ese otro del que ya he hablado un poquito, que se llama El espejo de agua. Y aquí quisiera aludir a toda una experiencia que tenemos, digamos, diría yo que todos los peruanos en nuestra infancia, y si no, han sido nuestros padres o nuestros abuelos, que hacían en las casas, en días de Navidad, hacían nacimientos cristianos con Jesús, la Virgen María, San José y los animales amigos, eh, como, como la vaca, ¿no? Y cuando la familia tenía mucha paciencia, no solamente colocaba al nacimiento propiamente, sino que iba expandiendo el nacimiento y hacían eh, a lo lejos un pueblo y de pronto escenas campestres. Y en esas escenas campestres se ponían animalitos pequeños y para imitar un, un, un curso de agua, una laguna, un arroyo, se ponía un espejo. Eso está en la experiencia de todos nosotros, los espejos que parecen agua o que imaginamos que son agua. Entonces, miren, miren la característica de Huidobro en este poema. Mi espejo corriente por las noches. El espejo que se hace agua, se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Ya se sale de la imaginería cristiana y el espejo cobra vida propia como agua. Mi espejo más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Y fíjense, aquí viene una referencia literaria. El cisne era el animal emblemático de los poetas modernistas de Rubén Darío. Hay poetas que escogen animales emblemáticos en sus escrituras. Por ejemplo, Baudelaire escogió el albatros, Víctor Hugo escogió el águila. Eh, en el caso de Vallejo, parece que le escoge los caballos o los burros. Y así cualquier poeta, o no todos, pero muchos poetas conocidos escogen un animal emblemático. Pero aquí lo que dice de un modo un poco enigmático, secreto, es que los cisnes se ahogaron. Este es el momento de ruptura un poco con el modernismo. A pesar de que tenía muchos elementos modernistas, hay el deseo de hacer algo diferente. Y ahora este espejo, que es un arroyo, se va transformando, ya la imaginación ya va corriendo, ya no importa que no haya realidad, estamos ya en la nueva realidad. Es un estanque verde en la muralla. Y en medio duerme tu desnudez tan clara. Adivinamos una figura femenina. Cuando hablamos de desnudez, generalmente pensamos en lo femenino. Digamos que es una muchacha anclada en el estanque verde que sueña Huidobro. Y, y después dice, sobre sus olas, el estanque tiene olas. Bajo cielos sonámbulos, mis ensueños se alejan como barcos. Está yendo cada vez más lejos. De pie en la popa, siempre
me veréis cantando. Y una rosa ruiseñor, una rosa secreta se hincha en mi pecho y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo. ¿Se dan cuenta de solamente un sueño, de un espejo corriente en las noches? eh, Como en un sueño, va transformándose en arroyo, se va más profundo que el orbe, donde los cisnes se ahogan, un estanque verde, las olas, la muchacha desnuda y él con una rosa secreta que se hincha en su pecho y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo. El ruiseñor era el animal emblemático de los poetas románticos ingleses y él lo vuelve a tomar. En cambio, como veremos más adelante, digamos, desdeña un poco a la golondrina, que es el animal emblemático de otro poeta, Becker. Bueno, pasamos de inmediato a, eh, a leer un fragmento pequeño de El canto cuarto de Altazor. Altazor es el libro que Huidobro escribió en 1931, Alto Azor. Él imagina eh, a bueno, alguien que vuela, vamos a decir, un pájaro hombre que se llama Altazor y que viene cayendo desde lo más alto en cada uno de los cantos, que son 7 de este poemario, 1931. Este poemario ha sido sindicado como el segundo más importante de la vanguardia, la vanguardia en español. El primero es Trilce, de César Vallejo, que es anterior a este. Entonces, en el canto cuarto, eh, él imagina a una golondrina que viene volando pero cayendo. Viene cayendo, pero está ahí, ¿no? Y entonces una característica de todo el poemario es que mientras va avanzando el poemario, el lenguaje se va transformando. Es un idioma español, pero vienen palabras inventadas. Por ejemplo, gondoleando no existe, Oritaña no existe, Montasonte no existe, Violondrina no existe. Hay muchas palabras que no existen, pero que están dentro del idioma castellano, dentro de la posibilidad de creación, y hasta cierto punto se entienden, ¿no? Ya viene la golondrina monotémpora, trae un acento antípoda de lejanías que se acercan. Viene gondoleando la golondrina. A la oritaña de la Montasonte, la virondina y el goloncelo. Oritaña, miren ustedes que aquí está cambiando horizonte de la montaña por oritaña de la Montasonte. Descolgada esta mañana la lunala, se acerca a todo galope. Y miren esta parte que es muy hermosa. Es el juego con la palabra golondrina. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golondrina, ya viene la goloncima, viene la golonchina, viene la golonclima, ya viene la golonrima, ya viene la golonrisa, la golonniña, la golonjira, la golonlira, la golonbrisa, la golonchilla, ya viene la golondía, y la noche encoge sus uñas como el leopardo. ¿Puedes subir un poquito? Ya viene la golondrina que tiene un nido en cada uno de los dos calores, como yo lo tengo en los 4 horizontes. Viene la golondrisa y las olas se levantan en la punta de los pies. Viene la golonniña y siente un vahido en la cabeza de la montaña. Viene la golonjira y el viento se hace parábola de sílfides en orgía. Se llenan de notas los hilos telefónicos. Se duerme el ocaso en tu cabeza escondida y el árbol con el pulso afebrado, pero el cielo prefiere el rodoñol, su niño querido el rorreñol, su flor de alegría el romiñol. Saltamos un poquito. Bueno, aquí falta un verso, ¿no? Y que terminaba, que desgraciadamente no se ha copiado, y que terminaba así, es el roseñol, el rosiñol. Esa palabra es la que falta ahí, el rosiñol. Rosiñol, rosiñol significa ruiseñor en francés. Entonces, él en esta parte del poema está incluyendo este,
está incluyendo palabras que incluyen las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ro, re, ñol. Pero bueno, ha faltado allí y queda un poco inconclusa este comentario en esa parte. Pero ustedes pueden ver en el original, es la palabra rossiñol la clave. Prefiere el ruiseñor a la golondrina. Es lo que ha faltado aquí en el texto. Bueno, en en el último capítulo, en el último canto, que es el que sigue, por favor, es avanza un poquito. La destrucción es tal del lenguaje, se puede decir que el poeta o este Altazor va a morir, se va a estrellar contra la tierra, y entonces ya son palabras que no existen. Yo fui profesor de un curso sobre Huidobro en una universidad francesa. Los estudiantes franceses se quedaban muy sorprendidos con este canto séptimo. Yo solamente, bueno, ya casi leerlo es una exageración, pero quiero mostrar que estas palabras no pertenecen a ningún idioma, pero sin embargo recuerdan la matriz española. No es una matriz checa, no es una matriz rusa, es una matriz latina y las palabras nos suenan a algunos de los lenguajes romances descendientes del latín, más el español, urulario, ulaya, montresol, mandotrina, mitralonga, mitrapausa, mitrasola. Todas son palabras, podemos seguir avanzando, todas son palabras que, que de alguna manera nos evocan al español, ¿no? Y termina pues ahí temporía, ayua, urulaya, ulayo, layu, ulayo, ulayo, ayu, runatando, sensorida, infamento, urulayo, ulalomento. Y el comentario es que el lenguaje de que va a morir, el lenguaje de un moribundo, se parece también al comienzo del lenguaje. La muerte del lenguaje se parece a a esa, a ese balbuceo de los niños. Los niños empiezan a hablar diciendo palabras incomprensibles. De pronto hay por ahí alguna que sí. Quien la entiende es la madre. La madre hace como intermediaria entre lo que el niño quiere, está diciendo, y los demás no saben, porque eso no todavía es español o cualquier otra lengua, es un proto-español. Y asimismo los moribundos, eh, que ya se comunican con gestos, con alguna palabra, es la persona más allegada, esposa, esposo, madre o hijo, casi es una sola que entiende y va transmitiendo. O sea, la caída de Altazor es una caída hacia la muerte, pero el moribundo va llevando el lenguaje de los niños. Toda muerte presagia también una nueva vida. El que muere no es sino alguien que culmina una vida y en cierto sentido anuncia otra, anuncia otra. Entonces, podríamos decir, para terminar sobre Huidobro, que en su poesía el lenguaje brilla metálico, independientemente de lo que nombra, que sus palabras y frases se combinan de manera misteriosa, ajenas o ajenos a las flurerías y a las discusiones de los entendidos de sapiencia vacua, cascabeles alejados de las gargantas y las cuerdas vocales donde nacen, flotando entre los astros y planetas, nítidos como estrellas diminutas de fulgores intensos y de rara belleza. La belleza está en las palabras, en la combinación de las palabras, independientemente de lo que dicen. A esa conclusión llegó Huidobro y a esa conclusión llegaron también algunos estudiosos en esos mismos años rusos, que se llaman los formalistas rusos, que dicen esto y que yo lo creo, que lo más importante en poesía, curiosamente, no es lo que se dice, sino es la forma como se dice. En una ocasión, el, el, el pintor de las célebres bailarinas Degas se escribe, Degas le fue a hablar a Mallarmé, el gran poeta simbolista francés, y le dijo, yo tengo
muchas ideas para escribir poesías, pero no me salen las palabras. Y entonces Malamé le dijo, pero la poesía se escribe precisamente con palabras. Hay gentes que tienen historias muy interesantes, pero a la hora que las escriben, salen cuentos fracasados. Igual pasa, no basta un buen tema en poesía para escribir buena poesía. La buena poesía se hace con palabras. Y a los lingüistas les digo que la poesía se hace más puramente con sonidos. Hay una serie de recursos que tienen que ver de la combinación de los sonidos, como en ese verso de Garcilaso el español que dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. La combinación de las heces da una, impacto muy bello. Bueno, vamos a, vamos a pasar ahora, en el tiempo que me queda, a hablar en realidad del tema central de esta semana, que es César Vallejo. Dice, César Vallejo es, sin duda, el libro más relevante de la vanguardia dentro del idioma español. La importancia del volumen es tal que ha sido comparado a Tierra Baldía de Eliot o al Ulises de Joyce, en, lo, en la idea profunda de modificar la tradición literaria. Tanto que hay un antes y un después de estos libros publicados por coincidencia en 1922. Hay distintas facetas de este libro peruano que han sido estudiados por una nube de estudiosos, desde Roberto Paoli y André Coinet hasta Raúl Hernández Novás y Ricardo González Vigil, que acompañará con la conferencia de cierre de esta semana. Entre tantos otros poemas, los poemas de Trilce no tienen título, están numerados y tocan temas como el amor, la cárcel, la existencia misma del ser humano, episodios biográficos del poeta y cuestiones que tienen que ver con la escritura misma de los poemas, que se llaman usualmente poéticas. El último poema del libro, el 77, siendo muy elogiado, no lo ha sido a nuestro juicio suficientemente. Vamos a leerlo. 77. Graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. No se vaya a secar esta lluvia, a menos que me fuese dado caer ahora para ella o que me enterrasen mojado en el agua que surtiera de todos los fuegos. ¿Hasta cuándo me alcanzará esta lluvia? Temo que me quede con algún flanco seco. Temo que ella se vaya sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales, para las que, para dar armonía, hay siempre que subir, nunca bajar. ¿No subimos siempre para abajo? Tanta lluvia en la costa aún sin mar. Creo que este es el poema tal vez más original de Trilce, y en todo caso uno de los poemas más originales de César Vallejo del conjunto de su obra. Y claro, hay distintas maneras de interpretarlo. Yo lo que les propongo es pensar que la tempestad es algo terrible, ¿no? El granizar es algo terrible, la vida es difícil, el escribir es algo difícil, pero tiene perlas. Y el poeta es capaz de sacar las perlas del hocico mismo de cada tempestad. Lo más hermoso de lo difícil que ocurre, tempestad, granizo, son las perlas que recoge de esa dificultad. Pero la tempestad y el granizo vienen con lluvia. Sin esa lluvia no habría nada. Y entonces ahí está lo que va diciendo en la segunda estrofa. No se vaya a secar esta lluvia a menos que me fuese dado a caer ahora para ella, como me enterrasen mojado en el agua que surtira de todos los fuegos. Hay también esta anticipación de juntar contrarios muy característico de César Vallejo. Lo contrario que se opone se transforma en una cosa
Lluvia y fuego se necesitan, nos está diciendo aquí. ¿Hasta cuándo me alcanzará esta lluvia? Es indispensable, aunque sea tempestad, aunque sea el hocico de cada tempestad, como dice el río, temo que me quede con algún flanco seco, temo que ella se vaya, sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales. ¿Se dan ustedes cuenta? El temor de perder el impulso creativo es algo que a Vallejo digamos, lo tocaba en su tuétano. Para, en las sequías de increíbles cuerdas vocales, para las que para dar armonía hay siempre que subir, nunca bajar. Hay que ir para arriba. Y luego viene esta conexión. ¿No subimos siempre para abajo? Esta es la tradición romántica que la cultivó Baudelaire, aunque claro, ya era un postromántico, que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que buscar el deseo de elevarse, elevación, tiene un poema Baudelaire, de salir de lo que estamos, ir más allá, pero al mismo tiempo no temer descender a los infiernos. Es lo que nos dice. Hay siempre que subir, nunca bajar. No subimos siempre para abajo, yendo a lo desconocido. Es también los que buscan experiencias esotéricas, experiencias alucinógenas para subir. Los místicos no necesitaban de eso. Los místicos simplemente se conectaban con Dios. El poeta se conecta directamente con la poesía independientemente de todas estas cuestiones que aquí, en dos líneas, Vallejo nos lo dice, ¿no? El poeta es el lugar, el hombre que se arriesga. Y aquí viene lo que yo diría el verso más hermoso de todo el poema, y seguramente que sintetiza el propósito de Vallejo cuando escribió Trilce. Tanta lluvia en la costa aún sin mar. Al comienzo de esta exposición les dije que eh, el poeta no imita la naturaleza desde Huidobro, sino que quiere crear una segunda naturaleza. Pero cuando usamos el lenguaje que conocemos, que no hay otro, ¿cierto? Hay ciertos conceptos que están muy ligados, incluso en sus definiciones. La costa se define por el mar. Sin mar no hay costa, ¿no? La costa no es costa si no tiene mar. Eso pasa en la realidad, ¿cierto? Tanta lluvia, esa lluvia que necesita para escribir, esa lluvia que necesita para vivir, para ser poeta, él le ruega que aún venga antes que la noción que enuncia, que es la noción de costa que, que no tiene mar. Este es uno de los versos más hermosos que yo he leído en mi vida. Tanta lluvia en la costa aún sin mar, y creo que es el título que podía, digamos, no, el verso que podía ayudar al significado de Trilce. Proponerse lo nunca dicho, proponerse lo inverosímil, crear una nueva poética, una nueva idea de la poesía y del trabajo del poeta. Vamos a ver para terminar, y muy rápidamente, el poema 77. En la celda, en lo sólido, también se acurrucan los rincones. Arreglo los desnudos que se ajan, se doblan, se harapan. Apéame del caballo jadeante, bufando línea de bofetadas y de horizontes. Espumoso pie contra tres cascos, y le ayudo. Anda, animal. Se tomaría menos, siempre menos de lo que me tocase el hogar en la celda, en lo líquido. El compañero de prisión comía el trigo de las lomas con mi propia cuchara, cuando a la mesa de mis padres niño me quedaba dormido masticando. Le soplo al otro. Vuelve, sal por la otra esquina. Apura, aprisa, apronta. Subimos. Inadvertido aduzco, planeo, cabe camastro desvencijado, piadoso. No creas, aquel médico era un hombre sano. Ya no me reiré cuando mi madre rece en infancia y en domingo a las 4 de la mañana por los caminantes encarcelados, enfermos y pobres. En el redil de niños ya no le asestaré puñetazos a ninguno de ellos, a quien después, todavía sangrando, lloraría. El otro sábado te daré de mi fiambre, pero no me pegues. Ahí dice pagues, es no me pegues. Ya no le diré que bueno,
En la celda, en el gas ilimitado hasta redondearse en la condensación, quien tropieza para afuera. Este poema resulta dificultoso para algunos, pero no lo será para ustedes. Por una razón muy simple, porque todos ustedes tienen experiencia de ver cine. Este poema se escribió cuando el cine recién empezaba, y las fuentes de este poema no son el cine, es la propia literatura. La literatura, desde Homero, ha inventado un relato, un tema que se desarrolla en un poema o en un cuento o en una novela que permite seguir una historia de manera no lineal. Es lo que se llama, en, en italiano se llama racconto, que ocurre en el cine, y se llama también flashback, que sucede en las películas norteamericanas e inglesas. Y consiste en que la historia va y viene temporalmente. No empieza a las 8 de la mañana de hoy día y termina a las 8 de la mañana de mañana, sino que indistintamente una situación presente se alterna con una situación del pasado. Y lo maravilloso de este poema, y Vallejo es el primero que lo hace, es la asociación de una influencia del presente sobre el pasado. Es una cosa que en cine lo ha hecho Spielberg en sus películas, pero ¿cuándo? En los años 80. Vallejo lo hace antes, lo hace el año 22. Y, y en el caso de Homero, Homero retrocedía el tiempo, o sea, contaba una historia e iba a contar otra del pasado. Pero no se ha dado, que yo sepa, ningún caso en que el presente influye sobre el pasado. Y eso es lo que hace aquí Vallejo. Y además va asociando los tiempos que se van corriendo con estados de la materia. Lo que es el estado de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, la primera escena, en lo sólido, en el presente, el personaje está en la cárcel. La segunda estrofa, el personaje está con el caballo jadeante, ¿no? Y está libre. Es una escena del pasado, ¿no? Y luego, ya ese pasado influye sobre el presente, se tomaría menos siempre en lo que me tocaría erogar en la celda, en lo líquido. Se va como volviendo más irreal la escena. Primero ha sido sólida y luego líquido, ¿no? Y luego, otra vez, el compañero de prisión comía el trigo de las lomas con mi propia cuchara cuando a la mesa de mis padres, niño, me quedaba dormido masticando. Este es el verso clave. El compañero de prisión, que está en lo sólido, va a lo líquido, al pasado, y se queda dormido masticando, ¿no? Le sopla el otro, vuelve, sal por otra esquina, apura, prisa pronto. Inadvertido aduzco, planeo, cabe camastro desvencijado. Aquí viene una observación. Esta palabra parece insólita, cabe, ¿no? Cabe camastro, cerca del camastro, significaba eso, desvencijado, no cree, ya. Y luego el remate, ¿no? Ya no reiré cuando mi madre reza en infancia y en domingo a las 4 de la madrugada por los caminantes encarcelados, enfermos y pobres. Si él es en este momento un encarcelado, enfermo y pobre que está en la cárcel. En el redil de niños ya no le asestaré puñetazos a ninguno de ellos, quien después, todavía sangrando, lloraría. El otro sábado te daré mi fiambre, pero no me pegues. Ya no le diré que bueno. En la celda, en el gas ilimitado, hasta redondearse en la condensación, quien tropieza para afuera. Este es otro magnífico poema de Vallejo, en que recorre estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, y recorre tiempos, presente, pasado y futuro. Pero el presente influye sobre la conducta del pasado y el pasado sobre el presente, que es más obvio, pero el presente sobre el pasado y lo modifica. Esa es la gran hazaña verbal de Vallejo, que nos pone algo que no ocurre en la realidad, por supuesto. Ha creado también, como en el anterior poema,
otra realidad. Vamos a terminar haciendo una breve comparación entre Vallejo y Huidobro, o Huidobro y Vallejo. Huidobro y Vallejo fueron amigos en París. Nunca hubo una sombra entre ellos. Tenían muchas coincidencias, por ejemplo, su rechazo al surrealismo, pero no compartieron la vida diaria. Huidobro era funcionario de la Embajada de Chile en París y Vallejo solo llegaba a la Embajada del Perú como eventual profesor de los hijos de Ventura García Calderón. Huidobro, que manejaba desde niño muy bien el francés, habría sentido mucho gusto si sus poemas en francés hubieran sido reconocidos por los usuarios de esa lengua, cosa que nunca ocurrió. A Vallejo jamás se le ocurrió tamaña idea. Quiso ser un poeta peruano por sus cuatro costados. Pasaba al lado de los poetas dadaístas que compartían los mismos cafés sin intentar nunca intervenir en sus tertulias. Leía sobre todo a poetas en español, tuvo la sana curiosidad, español y francés, y tuvo la sana curiosidad por conocer a los poetas rusos, a los que leía con entusiasmo. En Moscú conoció a Vladimir Mayakovsky, quien lo invitó a ver la película El acorazado Potemkin de Essex. Y Vallejo tuvo la delicadeza de callarse y había visto la película en París. Muchísimas gracias. Quería mencionar que esta conferencia, por un apuro tecnológico, ha sido grabada. Así que desgraciadamente no va a haber preguntas conmigo. Les agradezco de todo corazón, pero tendré otras intervenciones más adelante. Un abrazo para todos. Agradecemos la participación del doctor Marco Martos Carrera y vamos a continuar en esta noche con la participación, la segunda intervención, la que estará a cargo de la magíster Alessandra Tenorio Carranza, quien tendrá a su cargo la conferencia El lenguaje en Trilce. Alessandra Tenorio Carranza es candidata a doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en escritura creativa, mención en poesía, por la misma universidad. Licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad ESAN, y dicta cursos y talleres de literatura, escritura creativa y redacción en instituciones públicas y privadas. También se desempeña como correctora de estilo en diversos proyectos editoriales. Sus intereses de investigación se relacionan con las escrituras del yo, la poesía confesional, la poesía peruana escrita por mujeres y los estudios de género. Actualmente se encuentra elaborando una tesis sobre la poética confesional de Rocío Silva Santisteban, Carmen Ollé y Giovanna Polarolo. Como autora literaria ha publicado los poemarios Porta Retrato, Casa de Zurdos y Versos Inquietos. Le cedemos la palabra a la magíster Alessandra Tenorio. Adelante. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder hablar de este libro Trilce, que es un poemario que a mí me apasiona. En realidad siempre me ha gustado la poesía de Vallejo, pero creo que al igual que muchas de ustedes y muchos de ustedes, la lectura de algunos de sus poemas, sobre todo de este poemario, a veces he sentido que me han sobrepasado, ¿no? Como ya ha mencionado Marco Martos, quien me ha antecedido, el lenguaje en Trilce, las imágenes, el nivel de creación al que llega Vallejo en este texto, pues a veces puede sobrepasarnos en la lectura porque tal vez podemos sentirlo un poco hermético. Entonces, creo yo que algo que define este poemario de manera muy clara y que además define también el espíritu vanguardista, es esta frase que cita también Ricardo González Vigil en su edición de la poesía completa de la obra completa de Vallejo, ¿no? Cui potens capere capiat, ¿no? Él dice, Vallejo ha llevado, lo dice mencionando el poema 1 del libro, pero yo lo quiero extender a la obra, a todo el libro en general, ¿no? Me parece que esta es una buena consigna
que está detrás de esta poética vallejiana, de esta poética trilciana. Qui potet capere capiat, quien pueda entender, que entienda. Entonces, esto va muy vinculado también con el espíritu de la vanguardia, ¿no? Antes de empezar a hablar propiamente de Trilce, yo quería mencionar algunas ideas para ver este tránsito que se da entre la literatura planteada, la poesía específicamente planteada antes de la vanguardia y lo que se considera a partir de la vanguardia ya el ingreso a la lírica moderna, ¿no? Y quería empezar con esta frase romántica, ¿no? De un autor romántico, de Alfred de Musset, que dice: el poema es tanto más hermoso cuanto más cargado esté del verdadero sufrimiento del poeta. Y es una frase que a mí me remite mucho a lo que muchas personas piensan de la poesía, ¿no? Esta idea de que el poema se deriva directamente del yo del poeta, ¿no? Si vemos aquí estos tres elementos para comprender el circuito de la poesía, tenemos al poeta, que es el autor, el trabajo literario que él presenta, que es el poema, y el poema es el elemento que llega al lector, ¿no? Y como vemos en este esquema que intenta graficar de una manera muy reduccionista y práctica, pero con datos certeros sobre la poesía romántica, podemos ver que hay unas flechitas, ¿no? Que van así en estas direcciones. El poeta se relaciona directamente con el poema se relaciona directamente con el lector. Entonces, cada vez que nosotros recordemos o pensemos en esta idea, ¿no? Que he graficado con esta frase de Musset sobre de dónde viene esta idea de que todos los poemas son de amor, de que todos los poemas hablan de los sentimientos del autor, pues viene de aquí, de esta idea del romanticismo, en la cual vemos que se propone en esta poesía un diálogo directo entre el poeta y el lector, ¿no? El poeta siente, en este caso, que el poema es una creación biográfica, ¿no? El poeta se inserta como un sujeto ético, es una persona que no miente, una persona que siempre dice la verdad, que nos va a hablar de él mismo en su texto. Y cuando menos, si no nos habla del mismo, nos va a hablar de experiencias que él ha visto, experiencias con las que él se ha relacionado. Entonces, empieza toda esta idea de la poesía, por colocarle un adjetivo directo, transparente, ¿no? Una poesía en la que el poeta el lector siente que está ingresando, ¿no? Comunicándose de una manera directa con el autor. ¿Cuándo se quiebra este esquema? Cuando pensamos en la lírica moderna, ¿no? ¿Qué pasa a partir de la vanguardia? ¿Qué pasa a partir de este cambio de paradigma que hay entre el romanticismo y lo que viene después? Hugo Friedrich, en su libro Estructura de la lírica moderna, nos habla un poco de este cambio, ¿no? Él dice que esta oscuridad que empieza a insertarse en la poesía, y digo oscuridad en el sentido del hermetismo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy segura que a partir de la lectura, el comentario que ha hecho Marco a partir de los poemas de Trilce, vamos a poder entenderlos un poco mejor, también de los poemas que él ha citado de Huidobro, ¿no? Porque ya en este tipo de poesía se rompe esta relación directa. Ya no se propone una lectura en la cual el poeta tenga una relación directa con el lector. Ya no es que el lector ingresa a leer un texto donde va a aprender acerca de los sentimientos, la vida, las emociones del poeta. Ahora lo que se propone es algo nuevo, ¿no? Se propone que el poema empiece a ser una creación imaginaria, una creación verbal. Y cuando menos, ¿no? Un poema bien hecho tiene que tratar de ser verosímil, coherente con lo que está representando la voz poética, ¿no? Se propone además que el yo del poema ya no es el yo del poeta. Es decir, cuando leemos los poemas de Trilce de César Vallejo, no estamos leyendo la voz directamente de César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en Santiago de Chuco. Estamos leyendo esa voz lírica, ¿no? Esa especie de personaje que ha creado Vallejo
para que hable por él en cada uno de sus poemas. Entonces el poema se convierte en una creación imaginaria, verosímil. Aparece esta idea del yo lírico, hablante lírico, yo poético, como le quieran decir estas palabras, con sus variantes, dependiendo del teórico que las mencione, pero van a aludir a lo mismo, ¿no? La voz que se instaura en el poema. Y el poema empieza a verse como una creación objetiva, ¿no? Una creación que el lector debe interpretar. Entonces, surge ahí este primer acercamiento con esta poesía. Yo había usado el adjetivo transparente para caracterizar a la poesía anterior, y ahora utilizaré el adjetivo oscuro, ¿no? Esta poesía oscura, esta poesía hermética, esta poesía que va a tener múltiples interpretaciones. Si nosotros, por ejemplo, nos adentramos a la lectura de Trilce y leemos las diferentes interpretaciones que han tenido múltiples teóricos acerca de su poesía, encontraremos desde lecturas biografistas que van a relacionar los poemas con hechos que han ocurrido en la vida de este debate, hasta, por ejemplo, lecturas vinculadas a la etimología de las palabras, lecturas que rastrean, por ejemplo, cómo Vallejo ha construido los textos pensando en postulados filosóficos, políticos, sociales, etc. Entonces, es muy interesante esto porque podemos ver que ahora, cuando se ingresa a este terreno de la lírica moderna, podemos ver ya que empieza este oscurantismo en la poesía, ¿no? Ya no hay esta relación directa con el autor. Me atrevería a decir que a partir de aquí empieza un poco esta idea de que la poesía es difícil, ¿no?, de entender, es complicada. Yo estoy segura, si aquí hay algunos docentes, al igual que yo, estoy segura que muchas y muchos hemos escuchado esta idea de los estudiantes de las personas no leen poesía, ¿no?, porque no entienden. Yo no leo poesía porque no entiendo, no me gusta la poesía porque no sé qué quiere decir. Y muchos piensan que tal vez deberían llegar a entender todo lo que se quiere decir en la poesía, cuando en realidad pasa también un poco, como decía Marco, por lo sensorial, ¿no? Por sentir un poco hacia dónde nos lleva la lectura del poeta. ¿Por qué hablaba de esto? Si mi ponencia el día de hoy se va a centrar en el tema del lenguaje, porque me parece fundamental contextualizar cómo Trilce es un libro, no luego de haber leído un texto, o de la entrega anterior de Vallejo, como Los Heraldos Negros, pasar a un poemario como Trilce, que justamente se torna bastante hermético. De hecho, iniciamos el poemario Trilce con un poema que es bastante difícil de interpretar, es bastante difícil de entender y por tanto tiene múltiples lecturas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora un poco del lenguaje poético y ver algunos elementos del lenguaje. Yo solamente he hecho un estado de la cuestión de apenas algunas ideas que se han esbozado en torno de Trilce, porque hablar del lenguaje de Trilce sería pues inmenso, una conversación de nunca acabar. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas palabras, ¿no?, que aparecen en Trilce. Y ahora hablaremos un poco de esto. Entonces, el primer punto que quería señalar acerca de este poemario es remitirme a dos adjetivos que señala González Vigil que están vinculados a este texto. Dice que por un lado Trilce es preciso y por otro lado es ambiguo. Es curioso porque pareciera un oxímoron, ¿no? Esta figura literaria donde reunimos dos ideas antitéticas, dos ideas que se chocan entre ellas, que no podrían ser aparentemente reconciliables. ¿Cómo puede ser preciso un libro y a la vez ambiguo? Algo que señala González Vigil, que a mí me parece que grafica bien los poemas de este texto, es que por un lado, es preciso porque necesitamos conocer, el texto presenta algunos datos coyunturales que si nosotros los conocemos, ¿no?, vamos a poder ingresar a la lectura con mayor facilidad. Y por otro lado, es preciso porque si ingresamos a leer el libro y empezamos a
investigar, buscar el significado de algunos vocablos, vamos a tener un mejor acceso. Entonces, de allí deviene este planteamiento de González Vigil en torno de la precisión. Y por otro lado, es ambiguo, ¿no? Muchos sectores de la crítica señalan que Trilce es el poemario más ambiguo de César Vallejo. ¿En qué sentido podemos entender la palabra ambiguo? Entendemos este adjetivo como polisémico, ¿no? Tiene palabras que tienen muchos significados. ¿Qué pasa cuando en un texto, cualquier tipo de texto, pensemos en una noticia de periódico, pensemos en un artículo académico, pensemos, por ejemplo, hasta incluso, ¿no? En un post en las redes sociales. Nosotros encontramos una palabra que no sabemos qué quiere decir, la buscamos en un diccionario, la googleamos, ¿no? Y a partir del contexto podemos identificar cuál de todas las acepciones de la palabra es la que corresponde. En poesía no es tan fácil, ¿no? En poesía, como decía Marcos citando a los formalistas rusos, importa cómo se dicen las cosas. ¿Cómo dice las cosas Vallejo? Según Vigil, con palabras que pueden interpretarse de muchas maneras, lo cual faculta que este poemario se constituya una obra abierta, ¿no? No podemos hacer una lectura unívoca, no hay una sola manera de poder interpretar este texto. Por ejemplo, veamos aquí un fragmento del poema 6 de César Vallejo, en Trilce, ¿no? Poema 6 de Trilce. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón, y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Y encontramos esta palabra otilinas, que es un neologismo, una palabra nueva, una palabra que él ha creado. Si la buscamos en el diccionario, no existe. ¿Cómo podemos entender esta palabra otilina? La entendemos a partir del conocimiento de algunos datos coyunturales, ¿no? Datos que están escritos de manera biográfica, ¿no? Otilina hace referencia a Otilia Villanueva, ¿no? Una pareja que tuvo César Vallejo con la cual tuvo una relación bastante intensa y que terminó de una manera no muy buena, ¿no? Ella quedó embarazada, la familia quería que aborte, no sé, ella la mandan de viaje a otro sitio y ocurre la separación, que es una separación bastante triste, hay todo un relieve biográfico allí. Entonces, Espejo Asturrizaga, ¿no? Contemporáneo de César Vallejo, de su mismo grupo, el Grupo Norte, la Bohemia de Trujillo, escribe en uno de sus textos, en uno de sus libros sobre Vallejo, ¿no? Que este poema deviene de una ocasión en la que Otilia le lavó una prenda, ¿no? Otilia, la enamorada de César Vallejo, le lava una prenda de vestir a él. Entonces, es interesante ver aquí cómo el lenguaje está vinculado también a experiencias biográficas del autor, a las cuales podemos acceder, ¿no? A la comprensión total de este texto, a entender este relieve a través del conocimiento de estos datos coyunturales. Por eso, yo creo que Trilce, y vuelvo a repetir esta frase, ¿no? Esta máxima, quien puede entender que entienda, es un libro que para poder entender, para poder gozar con todos los matices que tiene, es bueno acercarnos a su lectura con una edición crítica, ¿no? O sea, cualquiera de las ediciones críticas que existen en el mercado nos van a ayudar a poder entender mejor cada uno de los poemarios y las claves en las que está escrito. Primera idea, entonces, el lenguaje vinculado a estos datos coyunturales. Segunda idea, ¿no? Necesitamos conocer algunos vocablos. Yo había empezado esta parte señalando, colocando aquí un grupo de palabras, ¿no? Que aparecen en Trilce: testar, calabrina y aloidea, grupada, abolosea, abosoleada, trufurcas, algidas, tascados, crome, glice, ¿no? Palabras que no son, algunas son neologismos, palabras nuevas, palabras que él inventa, y otras son palabras que sí existen, pero no son de uso común, ¿no? No se usan en la vida cotidiana. Algunos son cultismos, ¿no? Otras son palabras que derivan de otras lenguas.
Y eso hace que no podamos ingresar rápidamente al significado del texto o podamos tentar una lectura si no conocemos el significado de estas palabras. Veamos qué dice. Este es el poema 1, ¿no? A juicio de la crítica, uno de los poemas más herméticos del texto, ¿no? Un poema difícil de interpretar, que dice lo siguiente. Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor. El guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz a cada hialoidea agrupada. Entonces tenemos estas tres palabras que yo he considerado aquí, que son calabrina, tesoria y hialoidea, ¿no? Si ustedes buscan calabrina en el diccionario, van a encontrar que una de las acepciones, que es la que tal vez podría ser, si no entendemos el contexto del poema, la que más nos acerca es choza, ¿no? Chocita pequeña. Pero miren lo curioso, ¿no? No se refiere aquí a una choza, se refiere al verbo encalabrinar. ¿Y qué se refiere encalabrinar? Quiere decir hedor de cadáver, ¿no? Entonces, es curioso porque, entendiendo esto, podemos acercarnos un poco más a la lectura del poema. Tesoria deriva de tesoro, ¿no? Este es un neologismo, y encontramos la palabra hialoidea, que sí lo vamos a encontrar vamos a encontrar el significado en el diccionario, que significa vidrio. Entonces, este poema, que tiene todos estos vocablos desconocidos, pues si no entendemos lo que quieren decir, nos va a ser más difícil ingresar al significado. Una edición crítica nos ayuda, porque nos va a dar las interpretaciones que se han dado de cada una de estas palabras. Yo señalaba también el tema de la polisemia, ¿no? Es decir, que las palabras que aparecen en estos textos, como el contexto, a veces no nos permite entender específicamente a qué se refiere cada palabra. En este texto, por ejemplo, alguna persona podría ver la palabra calabrina y podría hacer lo que yo he hecho en una de mis lecturas de Trilce en algún momento, ¿no? Revisar y ver que calabrina significa choza, pero aquí la crítica, ¿no? Que postula interpretaciones de este poema, nos ayuda a entender que este texto, el texto 1 de Trilce, habla acerca de la defecación, ¿no? La palabra guano está vinculada también al tema de la defecación. Cuando leemos la lectura en clave biográfica, sabemos que también es un poema que Vallejo ha escrito mientras está en la cárcel. Entonces, a partir de eso, entendemos que este texto, aquí he citado apenas un fragmento, ojo, el poema es bastante más extenso, ¿no? A partir de estas palabras y de estas lecturas críticas, podemos ingresar al significado de este texto, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo que nos ayuda a comprender cómo se presenta la polisemia en los poemas de Trilce. Este es un fragmento del poema número 2, ¿no? Dice así: tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel La Chica, tiempo, 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 era, era. ¿Qué significa era aquí, no? Significa el pretérito del verbo ser, significa época o edad, significa espacio de tierra para trillar. ¿Cuál de esas tres palabras significa, no? Vamos a encontrar interpretaciones que aluden a que la acepción de esta palabra es la 1, otras a que la acepción de esta palabra es la 2 de este cuadrito de la derecha. Entonces, a eso me refiero con que en Trilce encontramos una lectura polisémica, ¿no? Y eso está muy ligado con lo que cité al inicio, ¿no? No vamos a ingresar al poema de manera tan fácil como lo hacíamos antes, quizá, o como se puede hacer en la literatura romántica. Ya tenemos múltiples claves de lectura, como hemos visto, culturales, lingüísticas, ¿no? Que trascienden incluso lo biográfico, y tenemos también la posibilidad de tener una lectura abierta, ¿no? A través de la polisemia en Trilce podemos darles múltiples interpretaciones también a los poetas. Bien. Vamos con otras ideas vinculadas al lenguaje. Tenemos el lenguaje como
el lenguaje creador en Trilce. Vamos a ver la creación de nuevas palabras, neologismos, hemos mencionado unas ya, y también el lenguaje como recuperador. Esta idea me gusta. Me gusta cómo en este libro el lenguaje también recupera palabras, ¿no? Americanismos, peruanismos, por ejemplo, el verbo yantar, que significa comer, ¿no? Aparece en 2 de los poemas de Trilce, si no me equivoco, en 2. Y vamos a encontrar aquí también en los ejemplos que he colocado algunas otras palabras, ¿no? Cómo un libro de poesía puede volverse también un elemento que nos regala múltiples palabras para enriquecer nuestro vocabulario y, sobre todo, recordemos que el lenguaje moviliza, ¿no? Ideologías, moviliza pensamientos. Entonces, ¿cómo nos da la posibilidad también de ingresar a otras realidades, a otros espacios? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los neologismos de Trilce que están citados en un artículo, ¿no? De Fernández Salgado y Fernández Ortega. Tristura, claror, grandor, ancianía, espiritiva, corajosas, mostachoso, ternurosa, trascendiente, asorda, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de estas ideas. Miremos este poema 20 de aquí, ¿no? Este poema 20 de Vallejo, y ustedes pensarán, ¿por qué he puesto esta foto aquí, no? Vamos a leer el texto y vamos a ver cómo se relaciona con esta imagen. Al ras de batiente nada blindada de piedra ideal, pues apenas acerco el uno al uno para no caer. Ese hombre mostachoso, sol errada su única rueda, quinta y perfecta, y desde ella para arriba, bulla de botones de bragueta, libres, bulla que reprende, a vertical subordinada, el desagüe jurídico, la chirota grata, mas sufro, allende sufro, aquende sufro, y he aquí se me cae la baba, soy una bella persona, cuando el hombre Guillermo secundario puja y suda felicidad a chorros, al dar lustre al calzado de su pequeña de 3 años. Engállase el barbado y frota un lado. La niña, en tanto, pónese el índice en la lengua que empieza a deletrear los enredos de los enredos y unta el otro zapato a escondidas con un poquito de saliva y tierra, pero con un poquito, no más. Miren este quiebre aquí al final del verso, ¿no? Luego hablaremos de eso también. Entonces, yo creo que este libro, además, es un libro que se debe leer en voz alta, ¿no? Debemos paladear el lenguaje. Por ejemplo, tenemos aquí la aliteración en la letra B, ¿no? Bulla, botones de bragueta, libres, ¿no? El sonido repetitivo de la B, como antes había mencionado Marco, también un verso donde el sonido de la S de la sibilante, ¿no? En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que zumbaba. Aquí tenemos en Vallejo también, pero miren, con la letra B, ¿no? Bulla de botones de bragueta. Entonces, el lenguaje no solamente pasa por el hecho de cómo se han construido las palabras, sino la musicalidad, el sonido, ¿no? La poesía, yo creo, me reivindico en eso, debe ser leída en voz alta. Vamos ahora entonces al análisis un poquito de los textos, de las palabras que aparecen aquí. Quiero empezar con la de azul, Guillermo Secundario, el hombre Guillermo Secundario. Les presento a Guillermo II, último emperador de Alemania, que está en la fotografía, ¿no? Miren sus bigotes, ¿no? Miren sus bigotes. Este es Guillermo Secundario mostachoso, ¿no? No dice bigotudo, Vallejo, dice mostachoso. Que además, ¿no? Se está remitiendo la misma idea a un hombre que usa un bigote, ¿no? Está utilizando una palabra que es de uso, no sé si de uso tan común, pero bueno, es más fácilmente reconocible que las otras que hemos visto. Pero miren la maestría. No dice bigotudo, dice mostachoso. Y al usar la S ahí, está generando también una aliteración. Ese hombre mostachoso, sol, hereda su única rueda quinta y perfecta. La S, ¿cómo se repite en este primer verso donde aparece la palabra mostachoso? Entonces, no es solamente la creación de una nueva palabra,
recuerden que estamos hablando aquí de los neologismos, palabras que crea, ¿no?, Vallejo, sino que además es la creación de este neologismo para aprovechar el sonido sibilante de la S, ese sonido que silba, ¿no? El sonido sibilante de la S para lograr la musicalidad en el poema, que es una musicalidad que no solo se vincula con este verso, sino también con el anterior, ¿no? Pues apenas acerco el 1 al 2 para no caer, ese hombre mostachoso sol, ¿no? Y el poema continúa. Y luego vemos este neologismo Guillermo secundario. No dice Guillermo II, podría haber dicho Guillermo II, pero no, él lo convierte en una palabra. Este es un recurso que va a utilizar también cuando está hablando de temas bíblicos, ¿no? Va a utilizar Marías y la va a utilizar como un símbolo, ¿no? Un símbolo de mujer querida, la pérdida de la mujer querida, bueno, en el sentido de tú no tienes Marías que se van en esa parte, ¿no? Que juega un poco también con la historia biográfica de una persona querida que él pierde, pero por otro lado también con María la Virgen, ¿no? Entonces, esta idea de Guillermo secundario aparece aquí también, es un nombre que él ha convertido, ¿no?, en una sola palabra, y nos está ayudando también aquí a relacionar la figura de esta persona con el otro neologismo que ha creado, mostachoso. Y miren, aquí aparece también un americanismo, ¿no? Que es la palabra chirota. Chirota quiere decir de buena salud, ¿no? La chirota grata. O también quiere decir alegría, son las dos palabras. Entonces, ahí nuevamente tenemos la polisemia, ¿no? Puede estar vinculándose a esta idea de la polisemia. Qué interesante, por aquí Blanca dice mostacho, bigote, del español antiguo. En México se usa, en francés, moustache, ¿no? Exacto, también, ¿no? Esta idea de dónde proviene esta palabra. Gracias, Blanca, por esta idea. Y luego tenemos aquí los cultismos, ¿no?, que aparecen en el poema. Hemos hablado, recuerden, en este punto, estamos mencionando Vallejo como creador de neologismos y recuperador de palabras, ¿no? Vamos a ver este fragmento del poema 19. A trastear, él pide dulce, escampas, como quedamos de tan quedarnos. Hoy vienes, apenas me he levantado. El establo está divinamente meado y excrementido por la vaca inocente y el inocente asno y el gallo inocente, ¿no? Miremos aquí entonces este texto. ¿Quién es Élpide? Élpide es la diosa griega de la esperanza, ¿no? De hecho, de acuerdo a la mitología griega, es la única diosa que se queda en la caja, es la única que se queda en la caja de Pandora, ¿no? Entonces, a trastear Élpide dulce. Estará hablando Vallejo de la esperanza, ¿no? Estará vinculando esta idea al hecho de mencionar una relación con la esperanza en el texto. Por otro lado, vemos que se suele escribir Élpide o Elpis, pero él ha agregado una H, ¿no? Que además puede hacer que suene un poco como Gélpide, ¿no? A trastear Gélpide. Y en este caso está utilizando un cultismo. Necesitamos entender la referencia, ¿no? Para poder acercarnos a esta palabra. Si tendríamos solamente el texto, sin acceder a la información de quién es Élpide, tal vez no podríamos llegar a una interpretación cercana de este poema. Otra cosa que me gustaría mencionar aquí en este texto, que está vinculado, pero no tanto, es noten la adjetivación, ¿no? Vaca inocente, inocente asno, gallo inocente. El manejo del lenguaje que tiene Vallejo para utilizar el mismo adjetivo, pero sin que suene redundante, sin que suene repetitivo, ¿no? Además hay que recordar también que en la poesía, cada repetición tiene una nueva significación, ¿no? A mí me gusta relacionar esta idea con esta frase de Heráclito de no se puede entrar dos veces al mismo río, ¿no? Lo mismo en la poesía. Cada vez que repites una palabra,
No estás repitiendo solamente la misma palabra, le estás dando una nueva intensidad, le estás reactualizando. Entonces aquí esto pasa con vaca inocente, inocente asno, gallo inocente. Y por otro lado, notemos que también aquí hay un neologismo que es excrementido, ¿no? Excrementido por la vaca, que hace alusión al excremento de la vaca, ¿no? Y esto se relaciona también, recuerden que hablamos del primer poema, hemos puesto como ejemplo el poema 1, donde Vallejo habla también de la defecación. Temas que en la poesía no eran muy tratados, ¿no? Entonces, Vallejo va también a lograr darle un estatus de poético a textos que, perdón, a temas que no son tan comunes, ¿no? Temas que más bien suelen ser tabús, ¿no? Y él los va a llevar hacia el terreno de la poesía. Ahora, vamos con el número 3, ¿no? En el número 3 vamos a hablar de las desviaciones en el nivel fónico y semántico, ¿no? Vamos a citar algunos ejemplos puestos en el libro de Irene Vegas, que habla de Trilce como un nuevo lenguaje. Y para eso quiero comentar la teoría de la desviación de Jan Cohen, ¿no? Jan Cohen publicó en 1974 un libro que se llama La estructura del lenguaje literal, la estructura del lenguaje poético. Y en este libro se habla un poco de esta teoría de las desviaciones. Yo he hecho un dibujo aquí, no soy muy buena dibujando, pero he tratado de graficar un poco lo que dice la teoría, ¿no? Pensemos que existe una norma, ¿no? Que por eso tenemos una línea que cruza de manera horizontal, que es la norma estándar. Todas y todos los que estamos aquí somos hablantes del español, tal vez algunos no somos hablantes nativos del español, tal vez otros sí, pero hablamos el español, ¿no? De repente algunos somos de la costa, hablamos el español en su variante costeña, otros tal vez son de la selva, hablan el español amazónico, otros tal vez son de la sierra, hablan el español andino, ¿no? Pero que faculta que todas y todos nos podamos entender que existe una norma estándar que nos permite emplear el español de la misma forma, casi de manera general, ¿no? Cada uno con sus particularidades, por supuesto, pero teniendo una idea básica, una norma estándar que nos indica cómo debe ser de manera virtual el uso del español. Digo de manera virtual porque no es que todos empleemos exactamente el español como nos dice la norma, ¿no? Entonces, ¿qué postula Jan Cohen? Que esta norma estándar, cuando utilizamos esta norma estándar, nos encontramos en el grado 0 del lenguaje. Es decir, utilizamos el lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? Yo escribo poesía, como han leído en mi biografía, pero yo no estoy haciendo poesía ahora. No estoy tratando de que lo que yo diga rime, no estoy contando sílabas para ver si lo primero que he dicho se relaciona con lo segundo y puedo formar una estrofa. No, estoy simplemente tratando de comunicar un mensaje, sin preocuparme de preocupándome de cómo construyo el mensaje, mejor dicho, pero mi objetivo es el entendimiento, no la estética de lo que comunico. A eso se refiere Cohen con que el lenguaje se encuentra en un grado 0, ¿no? El lenguaje poético trasciende, como ven esta línea azul que sube hacia arriba, trasciende este grado 0 del lenguaje, ¿no? Jan Cohen va a decir que hacia el grado 0 se encuentra el polo prosaico, ¿no? Porque él va a enfrentar la poesía con la prosa, ¿no? Enfrentándola de manera comparativa, y el polo poético va a estar ligado a trascender esta norma estándar. Entonces, el lenguaje poético no va a buscar solamente comunicar, sino va a buscar cómo comunicar el mensaje, y como dijo Marco, ¿no? Este lenguaje poético en el lenguaje poético va a ser más importante cómo se comunica el mensaje que qué se comunica, ¿no? Yo que soy convencida de eso también. Entonces, ¿qué ocurre qué son las desviaciones? Para Jan Cohen, todo lo que se aleja de la norma estándar es una desviación,
¿no? Si nosotros, por ejemplo, escribimos hombre sin H, tenemos una desviación de la norma estándar, ¿no? Si lo hacemos en un examen de gramática, perdón, de ortografía, y nos ponen un punto por cada respuesta buena, tendremos un error ahí por haber escrito hombre sin H. Si lo hacemos en poesía, habría que ver por qué se ha escrito hombre sin H. Tal vez es un hombre incompleto. Tal vez el poema habla de un hombre que no ha terminado de construirse, que está en deconstrucción continua. Esa H indica que le falta algo. Tal vez imaginemos un poema que hable sobre la violencia de género. Tal vez es un hombre que ha perdido la cualidad de hombre porque un hombre no debería violentar a una mujer. Y tantas interpretaciones que se pueden dar en torno del contexto donde se emplee la palabra. Entonces, esta teoría de la desviación poética, ¿no? Nos ayuda un poco a ver de qué manera Vallejo ha construido su lenguaje y cómo se presenta, cómo él tiene no solamente una, sino múltiples desviaciones en torno de la norma estándar, ¿no? Hablaremos ahora de alguna de ellas de manera rápida. Una de las que cita Vegas es separar los grupos sintácticos íntimamente unidos al final del verso. Todos sabemos, no voy a entrar mucho en el tema de la gramática, pero todos sabemos que el español tiene una oración básica, ¿no? Sujeto, luego viene el verbo y luego viene el complemento. Esa oración básica puede cambiar sus elementos de sitio, ¿no? Juan va al mercado, ¿no? Sujeto, Juan, verbo va, al mercado, complemento. Yo puedo cambiar el complemento de sitio. Al mercado, coma, va Juan. Para graficar el movimiento de ese complemento, estoy colocando una coma, ¿no? Que se llama coma hiperbática, coma de movimiento de circunstancial. Y estos grupos de la oración suelen ir en grupos sintácticos, ¿no? El sujeto, si hay alguna explicación del sujeto, alguna posición, va junto. Luego el verbo, y después los complementos que pueden ser directos, indirectos, etc. ¿Qué hace Vallejo? Separa estos grupos que gramaticalmente deben ir juntos. Entonces, al separar estos grupos, ¿no? A través de una figura literaria llamada en este caso, el encabalgamiento, porque va a crear una pausa y va a poner el siguiente verso abajo para que el verso continúe, ¿no? Va a lograr un ritmo en el poema, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, en este ejemplo del poema 11, se va a separar el circunstancial de tiempo del circunstancial de lugar. Los circunstanciales generalmente van a ir al final de la oración, recordemos, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, y el circunstancial va a ir generalmente, tenemos el sujeto, verbo, complemento, el circunstancial va a ir aquí, ¿no? ¿Y qué va a hacer Vallejo aquí? Si hay uno, hay dos o hay tres, van a ir de esta manera. ¿Qué va a hacer Vallejo? Va a separar estos circunstanciales. Los grupos de los circunstanciales que deberían ir juntos los va a separar. Y tenemos, cuando lo que hicimos de niños, ¿no? En casa de la tía difunta. Circunstancial de tiempo, cuando lo hicimos de niños. ¿Dónde lo hicimos? Circunstancial de lugar, en casa de la tía difunta. Y así vemos que el poeta se está desviando de la norma estándar. Ya la poesía, ya la literatura en sí misma es una desviación de la norma estándar, ¿no? Porque nos centramos en el mensaje, en cómo construir el mensaje, no en lo que se quiere comunicar. Pero es interesante ver qué recursos utiliza Vallejo para hacer esto. ¿Y por qué me he detenido en esta explicación gramatical? Quiero contar una anécdota. Yo cuando ingresé a la universidad a estudiar literatura, decía, yo quiero escribir poesía, ¿para qué voy a estudiar estos cursos de lengua castellana? ¿Para qué voy a estudiar lingüística general, ¿no? Además son difíciles y son un poco aburridos, no los entiendo. Y la lectura de Vallejo, básicamente,
Me ayudó a darme cuenta que uno no puede escribir, y eso va para, no solamente va para la creación literaria, va en todo plano, en todo, yo creo que se extiende a otras áreas también, pero tiene un especial relieve en la creación literaria, porque uno no puede escribir bien si no conoce el lenguaje, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a reflexionar que Vallejo era una persona que conocía muy bien el español, que sabía cómo desarticular el lenguaje porque lo conocía. O sea, nadie puede cambiar algo que no conoce, alguien que no maneja, ¿no? Yo, ilusa, creía que uno podía innovar en el campo de la poesía, pero la innovación parte primero del conocimiento de lo que se ha hecho antes. Entonces, esta explicación gramatical nos sirve para darnos cuenta los recursos que utiliza Vallejo para estas desviaciones en el plano fónico. Es apenas un ejemplo, ¿no? Miremos otro que tal vez nos va a ser un poco más cercano. En el fragmento de este poema encontramos aquí una desviación. Esperaos, ya os voy a narrar todo. Esperaos, sosiegue este dolor de cabeza. Esperaos. ¿Dónde os habéis dejado vosotros que no hacéis falta jamás? Noten este sosiegue. Tiene dos S, ¿no? Nuevamente vemos ahí una alteración que se da en dos planos, en el ortográfico y en el fónico, ¿no? La ortografía nos indica que sosiegue se escribe solamente con una S. Aquí está con dos S. Y en el plano fónico, si hay dos S, él quiere que pronunciemos estas dos S. No que digamos sosiegue, sino sosiegue, ¿no? Qué interesante, nos dice González Vigil, que el uso de estas S, ¿no? Está ayudándonos a generar un efecto silencioso, un efecto calmante, ¿no? ¿Cómo te dicen, por ejemplo, cuando estás llorando y te has golpeado chiquito? Shh, 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 ya va a pasar la S, ¿no? El efecto calmante. Igual aquí, lo mismo, ¿no? Solamente con una S. De repente nosotros no nos damos cuenta. De repente, si no atendemos esta explicación lingüística de las personas que han trabajado el texto de manera analítica, no nos damos cuenta de ello, pero sí advertimos el sonido cuando leemos el texto, ¿no? Advertimos que aquí hay algo diferente, hay una desviación de la norma. Si yo conozco el español, soy hablante del español, voy a mirar y voy a decir, aquí hay algo ortográfico raro. Pero noten que no es arbitrario, ¿eh? No es que a Vallejo se le ocurre poner una S porque se le ocurre. Ese sosiegue es como ese shh, que quiere calmar este dolor de cabeza, ¿no? No está ahí por las puras, tiene un sentido. Entonces, es curioso porque estos desviaciones que él tiene en el plano del lenguaje tienen un sentido, ¿no? No están ahí solamente para dar una idea de lo fónico, también tienen una idea de lo semántico, ¿no? Del sentido del texto. O aquí tenemos otro, ¿no? Miren esta parte de aquí. Mañana es otro día, ¿no? Es otro, todo junto. No se dice sí, ¿no? Se dice es, espacio, otro. Pero él dice es otro día. ¿Y qué está haciendo? Algo bien interesante que hace la literatura, básicamente la poesía que trabaja de manera fundamental con el lenguaje, ¿no? Es que atraen la atención hacia el lenguaje. Y yo entonces aquí me percato que es otro, tiene una grafía, tiene una escritura diferente, una escritura que no es la escritura habitual. Y justamente está hablando de un cambio. Mañana es otro día. Como recuerdan la frase que utiliza Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Mañana será otro día, ¿no? La esperanza de que mañana todo cambie. Es lo mismo aquí. Ese es otro día. Solamente haberlo escrito diferente está aludiendo al cambio, ¿no? De hecho, Vigil apunta que es una manera irónica de aludir al cambio. Y aquí vemos también lo mismo, es una alteración en el plano ortográfico, pero también en el plano fónico, porque no solamente busca que tú pronuncies mañana es otro día, no, es otro, ¿no? Mañana es otro día. Y ahí se está haciendo un cambio, que también significa la necesidad del cambio de la que va a hablar el poema, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, reflejada esta idea. Veamos
otro ejemplo ya para ir terminando. Ahí está. Veamos desviaciones en el plano semántico. Hemos visto desviaciones en el plano fónico, pero que también tienen un sentido semántico. O sea, en el sentido del poema. No solamente afectan la pronunciación, no solamente afectan el sonido, la imagen acústica que nos queda luego de la lectura del poema, sino también están vinculados al sentido. Vamos a ver aquí otros, ¿no? Por ejemplo, Irene Vegas va a señalar que hay predicados absurdos con respecto del sujeto, o también adjetivos que no concuerdan, ¿no? ¿Qué quiere decir predicados absurdos? Nuevamente, echemos mano de la gramática. A ver. Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? Podemos decir, nosotros estamos hablando de Trilce, ¿no? El sujeto es nosotros, estamos es el verbo, y el complemento es hablando de Trilce. Ahí tenemos una oración donde todo concuerda, ¿no? Nosotros estamos. No hemos dicho nosotros estoy. Ahí hay una discordancia en la oración, ¿no? Encontramos que no hay, hay un error gramatical. Estos que en el plano de la gramática son errores gramaticales, en la poesía pueden presentarse como recursos altamente significativos. Eso es lo que va a hacer Vallejo. Cuando Vegas habla de predicados absurdos, habla de estos predicados que no concuerdan, ya sea porque hay discordancias gramaticales, ¿no? O discordancias de tiempo, gramaticales que indican problemas en el tiempo, en la acción, o porque hay un quiebre entre el sujeto y el verbo. El verbo no coincide con el sujeto. Por ejemplo, la mañana no palpa, dice ella. La mañana no palpa. Palpar en el sentido de tocar, coger. La mañana palpa, la mañana tiene brazos y coge cosas. Entonces, aquí viene esta idea de la teoría de la desviación que señala Jan Cohen, ¿no? Ok, en esta idea de... Ahí está nuestro gráfico. De la norma estándar, ¿no? Y el grado cero del lenguaje. Decir la mañana no palpa es un error, pero al crear esta desviación, ¿no? Al trascender esta norma estándar y decir la mañana no palpa, estamos creando una figura poética, en este caso de personificación, ¿no? Es como estamos aludiendo allí a la mañana como si fuera un personaje, una persona, y tuviera brazos y pudiera realizar la acción de palpar, de coger. Entonces, esto que podría ser absurdo en el plano gramatical, ¿no? Se convierte en una figura literaria. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo que propone aquí Vega, zumba el tedio, ¿no? ¿Cómo va a zumbar el tedio? ¿No? Pero igual, ¿cómo lo que Cohen llama Cohen dice que estas desviaciones del lenguaje se reducen, ¿no? ¿Cómo reducimos? Es la palabra que utiliza, reducir, para decir cómo resuelve el poeta estas desviaciones de la norma estándar. ¿Qué recurso utiliza para integrar en sus textos estos recursos literarios? En este caso, por ejemplo, noten que está utilizando figuras de personificación que además tienen un valor alegórico, ¿no? ¿Qué será zumba el tedio? Zumba, el zumbido generalmente es algo que te molesta, está asociado en las propiedades de esta palabra a algo poco agradable, ¿no? Tienes tinnitus, esta enfermedad del oído que te deja un sonido, imagínense, todo el día con un zumbido en el oído. Es terrible, ¿no? Hay un mosco que zumba, es fastidioso, entonces el tedio zumba también. Ahí se está creando también una alegoría. No nos están diciendo, solamente viendo este pequeño fragmento del verso, ¿no? No nos están diciendo, ay, qué horrible, estoy cansada, no tengo ganas de hacer nada. No, zumba el tedio, ¿no? Interesante esta construcción también.
Y para finalizar, veamos algunos otros recursos. Por ejemplo, el uso de las mayúsculas, ¿no? Que son ya otros recursos vanguardistas. O sea, y recordemos que Trilce es un poemario que se inscribe en la vanguardia. La vanguardia propone la creación de un nuevo lenguaje. Esta creación del nuevo lenguaje no solo pasa por todo lo que hemos mencionado antes, el hecho de crear una distancia entre el autor y el texto, proponer que el lector juzgue él mismo el texto, sino también por el hecho de incluir otros recursos. Las mayúsculas son uno de estos recursos, ¿no? Que pueden resultar significativos. En el caso de este poema, no es el poema 1, termina un poco más de consideración. Y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles, ¿no? De los más soberbios bemoles está en mayúscula para subrayar la cualidad de grave, dificultoso, que resulta todas las acciones de las que habla el poema, por ejemplo. Por otro lado, vemos también el uso de minúsculas, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento del poema 24, vemos: al borde de un crepúsculo florecido transcurren dos Marías llorando a mares. Podemos ligar esta idea de las Marías, ¿no? Que es un elemento simbólico ya en la poesía de Vallejo. ¿Quiénes son estas Marías? ¿Son las Marías bíblicas? Son las Marías que representan a su madre y la pérdida de su madre, ¿no? Trilce es un poemario que Vallejo escribe en un periodo en el que él está en la cárcel, está lejos de la madre, ahí hay una separación, ¿no? Domingo de Ramos en minúscula, ¿no? ¿Por qué Domingo de Ramos en minúscula y Pedro en mayúscula? ¿Qué significará eso? Hay otros poemas donde Pedro lo pone con minúscula, como si fuera un sustantivo, ¿no? Un nombre propio, ¿no? Como si Pedro, así como, por ejemplo, tenemos el sustantivo celular, y celular es teléfono, teléfono inteligente desde el cual podemos conectarnos a internet y establecer comunicación. Pedro con minúscula sería un símbolo de ¿qué? Hombre, que duda. En este caso está hablando de Pedro, Pedro como la persona que niega a Jesús, porque habla de la mano negativa de Pedro. Sí está hablando del Pedro bíblico. Entonces, todas estas particularidades, ¿no? No son antojadizas. Las alteraciones ortográficas, las alteraciones de la norma tienen un valor en este poemario, que tendríamos que hablar muchísimo, analizar poema por poema. Yo apenas estoy dejando algunas ideas para que luego ustedes puedan centrarse en las que más les interesa posteriormente, ¿no? O tenemos aquí, por ejemplo, la alteración ortográfica, ¿no? Son con mayúscula, son con tilde, tanto con tilde. ¿Será que quiere Vallejo, por ejemplo, aquí, y no deis cero que callará tanto, ¿no? Pronunciar este tanto fuerte, como si ese tanto hiciera alusión a esta cantidad, a algo que es mucho, ¿no? Algo que va a resonar, dice arriba, hasta el infinito. Tanto resonará que irá hasta el infinito. O igual, ¿no? Y piense en son de no ser escuchado, ¿no? ¿En qué va este son? Se refiere, estará recordándonos también, recordemos la polisemia, no solamente a aludir al son, al tenor de algo, ¿no? Y piense que no va a ser escuchado, y también estará recordando a la música, tal vez. Estará hablando del son, el son de los cantantes, el son de la música. Tantas ideas que podemos ver allí, ¿no? De los elementos que se cruzan en este texto. Y, finalmente, tenemos también otro recurso que utiliza Vallejo en Trilce, que es la disposición gráfica, ¿no? Miren aquí donde estoy coloreando en amarillo, en este poema. Aquí dice, por ejemplo, vamos a leer solamente la estrofa final. Hemos a peso bruto caminado y de un solo desafío blanqueó nuestra pureza de animales, y preguntarnos por el eterno amor, por el encuentro absoluto, por cuanto pasa de aquí para allá. Y respondimos desde donde los míos no son los tuyos. Desde qué hora el bordón, al ser portado, sustenta y no es sustentado. Neto. Y era negro, colgado en un rincón, sin proferir ni jota ni paletó. A toda asta, ¿no? Con la A mayúscula abajo. Entonces, la REA, ¿no?
que nos dice que esta disposición gráfica de aquí del verso, que podemos ver aquí al final, está proponiendo una lectura como si esta fuera una percha, ¿no? Que está de pie, y que eso se justifica con la A mayúscula al final, que sería como la base de una bandera, ¿no? Ya que él habla por aquí de portar el bordón, por ejemplo. Entonces, también hay aquí diversas interpretaciones para las diferentes disposiciones gráficas que se pueden utilizar en alguno de los poemas, como por ejemplo en este caso. Entonces, hemos hablado un poco de algunas estrategias que se utilizan en Trilce en torno del lenguaje. Y me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones personales acerca de este texto. La primera es que Trilce hace que surja en nosotros desde la primera lectura un extrañamiento frente al lenguaje. Marco mencionó a los formalistas rusos. Yo voy a volver a los formalistas rusos para recordar esta idea del extrañamiento, ¿no? Los formalistas señalaban que uno, cuando se acerca a un texto literario, va a sentir, debido a esta desviación que hay en el lenguaje, ¿no? El lenguaje se utiliza de una manera especial, ¿no? Se atrae la atención al lenguaje, entonces uno va a sentir un extrañamiento frente al lenguaje, lo va a entender, va a verlo como con distancia, con algo, como si fuera un elemento extraño a la lengua que nosotros utilizamos para comunicarnos. Es la misma lengua, pero adquiere un valor diferente. ¿Cómo surge ese extrañamiento en Trilce? Primero es esta sensación de no poder acceder rápidamente a la lectura. O sea, la necesidad de buscar un diccionario para buscar las palabras que no entendemos, de leer el texto nuevamente y buscar tal vez alguna guía crítica que nos ayude a entender los textos. Ahí tenemos este primer extrañamiento frente al lenguaje. También hay un extrañamiento frente al lenguaje porque vamos a ver alteraciones, como ya hemos visto, en el plano fónico y en el plano semántico. Cambios en la ortografía, vamos a ver disposición gráfica, como el último poema que hemos visto diferente, ¿no? Uso de mayúsculas, signos ortográficos diferentes también. Por eso se da un extrañamiento frente al lenguaje en Trilce, ¿no? Que hace que nosotros sintamos que estamos ingresando a un manejo particular del lenguaje. Toda la literatura, y esto no es novedoso, no toda la literatura tiene un manejo diferente del lenguaje. Lo particular en Trilce es todas las estrategias que hemos mencionado que utiliza, y sobre todo, ¿no? La coyuntura. Se están cumpliendo 100 años de Trilce, y hace 100, ahora, por ejemplo, es común utilizar este tipo de recursos, pero hace 100 años, no, nadie lo había hecho. Entonces, como bien se ha señalado ya, Trilce pues es uno de los libros capitales de la vanguardia, que está a la par de los libros de la vanguardia europea. Otra idea importante es reconocer que Vallejo tiene un conocimiento profundo de la lengua, ¿no? O sea, todas estas alteraciones que él hace en el lenguaje, no podría, en la lengua, ¿no? No podría hacerlas si no conociera bien el español. Recordemos que Vallejo es profesor de lengua, de literatura, ¿no? Y que él, es más, se gradúa de San Marcos con una tesis acerca del romanticismo en la poesía castellana. No solo conocía el lenguaje como un hablante, lo conocía a un nivel académico y además conocía su tradición poética. O sea, él puede desarticular el lenguaje poético porque lo conoce, ¿no? Y por otro lado, en Trilce vemos también una desacralización de la temática poética. Vallejo va a irrumpir el sacrosanto terreno de la poesía empleando temas como la defecación, por ejemplo, la micción, que no eran antes tratados en poesía, que para algunos incluso hasta el día de hoy pueden sonar un poco agresivos, ¿no? Y finalmente, esta idea de llevar el lenguaje al límite, ¿no? Utilizar todas las posibilidades gráficas para poder comunicar. La polisemia en las palabras, el uso de la disposición gráfica diferente, crear nuevas palabras, ¿no? ¿Qué hago yo cuando
no tengo palabras para poder comunicar algo, las creo, ¿no? Parece ser esa la consigna de Vallejo. No encuentro la palabra, entonces creo, la invento, ¿no? O echar mano de palabras de otros idiomas, ¿no? Para poder emplearlas también en sus textos. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes, algunas ideas acerca de Trilce. Yo les recomiendo que regresen a este libro, creo que su lectura va a ser grata, que lo lean en voz alta para que disfruten de los sonidos, de la música, y nada, eso es todo. Gracias por haberme escuchado, gracias a la Academia por la invitación, gracias a mi querido y admirado maestro Marco Martos también, y eso ha sido todo. Por ahí me dicen que pueden haber algunas preguntas, encantada de poder responder las preguntas y acercarlos en un diálogo a lo que ustedes requieran. Muchas gracias por su intervención, estimada magíster Alessandra Tenorio. Y bien, como lo hemos indicado en el chat, si es que hay alguna pregunta, la pueden plantear a través del chat y yo me encargo de leerlas. En el transcurso de la exposición se planteaban preguntas que ya fueron respondidas a lo largo de la exposición. Por ejemplo, planteaban esta idea de cómo podría ser un poema objetivo, pero a la vez tener múltiples interpretaciones, ¿no? Creo que ha sido respondido allí también. Quisiera empezar de repente con una pregunta. En el caso del lenguaje, los neologismos y los anacronismos, también mencionabas que se utilizan, ¿no? Términos que se vuelven a traer aquí al tiempo en el que Vallejo escribió Trilce. ¿Cómo este uso de términos antiguos, de términos anacrónicos, digamos, pueden ser compatibles con la idea de un vanguardismo que intenta renovar la poesía? Si nos podrías profundizar quizás un poco en ello. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso se da por el hecho de la recuperación de estas palabras, de estos arcaísmos, de estas palabras que no se han empleado, no se dan solas, ¿no? O sea, es decir, no se plantea solamente el uso de estas palabras, sino que están acompañadas de otros recursos. Por ejemplo, hay la mezcla, ¿no? No hemos visto aquí eso, pero podemos encontrar el uso de poemas que empiezan con versos largos, muy parecidos a la usanza de la prosa. Entonces, ahí tenemos varios registros, ¿no? Que justamente ahí está el elemento vanguardista, ahí está la innovación. No son solamente las palabras arcaicas que se traen o las palabras cultas que se recuperan para escribir el poema, sino son estas palabras combinadas en los textos con, por ejemplo, aquí estamos viéndolo, una ortografía contranormativa, con una disposición gráfica diferente en el poema, con imágenes o recursos poéticos. No hemos hablado aquí porque no era motivo de esta conversación, pero con la creación de metáforas, de alegorías, ¿no? De diferentes figuras literarias. Entonces creo que es el conjunto de este uso del lenguaje y de uso de estos recursos poéticos es lo que hace que todo esto sea un signo vanguardista, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta también bien interesante en el chat. Dice, al cambiar el lenguaje o llevarlo al límite, también ayuda a cambiar la mentalidad de los poetas. ¿Crees que el lenguaje moldea estructuras mentales? Qué linda pregunta, Giordano, gracias. Yo estoy convencida que sí. Me gustaría responder la primera parte y luego responder la segunda. Sí, llegó a cambiar, se ayudó a cambiar la mentalidad de los poetas. Eso me parece interesante resaltar que Trilce no fue muy aclamado en el momento de su publicación. No llamó mucho la atención en ese momento. Se dice que es porque fue un libro que no fue muy comprendido, muy valorado, etc. Pero, miren, 100 años después estamos hablando todavía de este libro y la crítica también señala que hay mucho que decir todavía. Entonces, yo creo que sí un libro como este logra cambiar las estructuras mentales de las personas, en el sentido de que pienso, como lo decía, que el lenguaje moviliza ideologías también. Y en ese sentido quiero quedarme con dos ideas. Trilce tiene peruanismos y tiene americanismos también.
no es cualquier vanguardismo que se propone aquí. No es un vanguardismo que Vallejo no conocía todavía los grandes nombres de la vanguardia europea. Entonces, él escribe un poco, escribe en un vanguardismo peruano, eso es algo que yo quiero resaltar, ¿no? Escribe desde su lugar de origen, desde su lenguaje, desde las estrategias que él ha aprendido para la escritura a través de sus lecturas, a través de su experiencia de vida. Entonces, yo creo que sí, creo que el lenguaje puede movilizar todo eso, y creo también que abrirnos a estos nuevos usos del lenguaje nos impulsa hacia la creatividad, ¿no? Nos dispara, es como un disparador para poder salir un poco también de esta idea cuadrada que muchos a veces hemos tenido, o tal vez de los que conservamos alguna idea también acerca de lo que debe ser la poesía, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Eh, para cerrar esta parte, este día, el primer día de la Semana de la Literatura, Trilce de César Vallejo y las vanguardias latinoamericanas, responderé las preguntas que con respecto a los formularios, con respecto al formulario, se envió en la primera parte hasta las 8:15. Solamente se aceptarán las respuestas hasta esa hora. Y si es que desean ver la grabación también de las exposiciones del día de hoy, pueden hacerlo a través de la página de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua. Allí pueden encontrar la transmisión. Bien, de esta forma quiero agradecer al doctor Marco Martos Carrera, a la magíster Alessandra Tenorio, por su intervención, sus exposiciones del día de hoy. Y muchas gracias también a los asistentes, al público que nos ha acompañado por Zoom y por Facebook también. Los esperamos el día de mañana, en el segundo día de esta Semana de la Literatura. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.